Hola, hola, recibe un saludo de esta tu amiga y pastora Lilian Lavoy. Hoy deseo dar respuesta a una pregunta que me hizo alguien en mi canal de YouTube. Pastora, ¿cómo perdono? Ay, ay, ay. Yo quiero empezar diciendo que para poder perdonar es necesario entender lo que es el perdón y cómo trabaja Dios en tu vida a través del perdón. Te digo, ¿qué es perdonar? Es disculpar a alguien de la culpa por una ofensa. Es olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros y no guardarle rencor ni castigarla por ella o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. Dios de mi vida, para muchos es tan difícil perdonar. Como pastor, como consejera, yo he visto tanta gente llorar, gritar a causa del dolor, la frustración, la impotencia, la ira, la desilusión, la traición, el daño ocasionado por alguien. Wow, todas esas emociones son fuertes, pero son las que mucha gente permite que se generen en ellas cuando alguien les hace doler. He visto gente caer en un pozo de desesperación por la falta de perdón. Muchos están convencidos que es imposible perdonar y que de todos modos el que les hizo daño no merece el perdón. Entonces, entender cómo trabaja Dios es crucial para que tú puedas dar ese paso. Mateo 6, versículos 14 y 15 nos enseña: si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Entonces, cuando leemos acerca del perdón en la palabra de Dios, vemos que el perdón no es opcional. Más bien es un requisito para ser perdonados por Dios. Tienes que perdonar a la persona que te hizo mal, porque hasta que tú no perdones a esa persona, el Padre Celestial tampoco te perdona a ti y tus bendiciones están aguantadas. Ay, ay, ay. Entonces, pastora, dígame, ¿cómo lo logro? ¿Cómo puedo perdonar? Mucha gente dice, yo deseo perdonar, pero lo que me hicieron, si usted supiera lo que me hicieron, yo no puedo. Bueno, pues hoy yo quiero darte 4 pasos para que seas intencional y después de escuchar esta plática te decidas a perdonar. Número 1, entrégale tu dolor a Dios y permite que Él te sane. Dios de mi vida, eso es bien importante. Reconocer el dolor, reconocer todos esos sentimientos, todas esas emociones que tú estás experimentando como resultado de lo que te hicieron. Enfrenta lo que estás sintiendo, enfrenta lo que estás viviendo,
Porque Dios nos hizo especiales. Nos dio la capacidad de sentir y de tener emociones. Entonces comienza reconociendo esas emociones para intencionalmente entregarle tu dolor a Dios y permitirle a Él que te sane. Quiero enfatizar algo. Perdonar no es aceptar o excusar el mal que te hizo la otra persona. Perdonamos para ser libres del rencor y así no permitir que otra persona tenga poder sobre tus emociones. Puedes descansar en lo que dice Proverbios 20:22. Nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Él actuará por ti. Una de las cosas que tenemos que entender es que el pecado trae consecuencias y la persona que te hizo daño tendrá que vivir con las consecuencias de su error. Muchas veces tenemos que decidir apartarnos de esa persona para evitar que nos siga haciendo daño. Porque una de las cosas que me encanta enfatizar acerca del perdón es que perdonar no nos obliga a volver a ser amigos o a mantener una relación cercana con la otra persona. Al contrario, Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Sin duda ninguna que hay gente mala. Sin duda ninguna hay enemigos. Tenemos que amarlos. Tenemos que bendecirlos, pero tenemos que tener cuidado para no volver a caer en sus garras. Incluso después de decidir perdonar, debemos actuar con prudencia, orar por la otra persona y pedirle a Dios sabiduría para saber si es el momento de buscar una reconciliación o si es mejor esperar. Muchas veces lo más sabio es esperar hasta que Dios haga su obra transformadora en la otra persona. Punto número 2. Toma la iniciativa. Y quiero que me escuches detenidamente. Pensamos que no es posible perdonar hasta que la otra persona nos pida perdón. Pero eso no es cierto. Podemos hacerlo aunque el otro no se disculpe. Podemos elegir dar el primer paso para intencionalmente escoger liberarnos del enojo y de la amargura por nuestro propio bien y sobre todo en obediencia a Dios. La verdad del caso es que sería terrible si el perdón dependiera del arrepentimiento de la otra persona. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que mueren sin disculparse ni reconocer sus errores. Pero Dios nos dio el mejor ejemplo. Él tomó la iniciativa al enviar a Jesús aún
de que nosotros pidiésemos perdón por nuestros pecados. Entonces, no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí nuestras acciones y reacciones. Así es que en el nombre de Jesús decidamos seguir el ejemplo de nuestro Padre, que Pablo lo dejó escrito en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia somos salvos. Número 3, permite que Dios te libere de la amargura y del rencor. ¡Wow! Aún después de perdonar, escúchame, es posible recordar lo que pasó. Pienso que en cierta forma recordar sin rencor, sin amargura lo que pasó, podría ser algo positivo, porque esto nos puede proteger de volver a caer en lo mismo. Entonces los recuerdos nos ayudan a saber de qué situaciones huir. Pero ¿qué pasa? Sabremos que nuestro perdón es genuino cuando podemos recordar sin doler, sin rencor, sin amargura, como producto de la ofensa que te hicieron. El deseo de venganza no controla nuestros pensamientos cuando hemos perdonado. Aunque a veces te sientas triste por lo que sucedió, no hay rencor. Deseamos que la otra persona esté bien. Incluso en nuestra oración libremente podemos decir: Señor, bendice a esta persona. Número 4, mantente. Y usé la palabra mantente, porque la liberación hay que retenerla. El ser libres tenemos que atesorarlo. Tienes que ahora mantenerte fuerte en el Señor y lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el libro de Gálatas está plasmado el fruto del Espíritu, pero también está las obras de la carne. Si tú te permites ser una persona carnal, el enojo, la ira, el rencor, la amargura puede volver a ti. Pero si te mantienes conectado con Dios, vas a poder mantenerte libre. Perdonar muestra el carácter de Cristo en ti. Muestra que la otra persona y sus actitudes no nos controlan. Y recuerda que perdonamos por obediencia a Dios en lugar de ceder a nuestras emociones. Hay un texto en Colosenses 3, 12 y 13 que quiero leértelo. Por lo tanto, como escogidos de Dios y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó,
perdonen también ustedes. Vivimos en un mundo donde hablar del perdón es como que imposible. Yo no voy a perdonar. Y vuelvo y te repito, muchas veces sentimos que no podemos perdonar, no queremos perdonar porque la otra persona no lo merece. Pero hoy, después de haberte compartido estos 4 pasos y después de haber escuchado lo que dice Dios, yo espero que yo te haya transmitido la información correcta. Perdonar no es opción, perdonar es un requisito y tú lo puedes hacer con la ayuda del Espíritu Santo, lo puedes hacer porque mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Cuando perdonamos, en lugar de buscar venganza, mostramos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es con su poder y con su amor que vencemos el odio y el rencor. Te dejo con este texto que se encuentra en 2 de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Atrévete a dar el paso, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que yo espero que todos estos pasos y toda esta información cristocéntrica, directamente de la palabra de Dios, te ayude a entender y a saber cómo perdonar. Créeme que vivimos en paz cuando hemos perdonado, porque ahora el enemigo no nos puede acusar. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde y como siempre te digo, sé feliz. ¡Mua!